Serán alrededor de 9 millones de vehículos los que se moverán por las carreteras de todo el territorio nacional durante la Semana Santa. En medio de ese panorama, hay inquietud por cómo están las vías del país. Un representante de los transportadores de carga cuenta cuáles son los puntos de mayor preocupación sobre el sistema de carreteras, del que hay promesas por las vías 5G, pero también demandas al Estado por concesiones que no avanzan. También en este episodio una mirada al cúmulo de noticias con las que el país llega a mitad de Semana Santa. Hoy es miércoles 16 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. En nuestro episodio de agenda que hicimos el lunes comenzando la Semana Santa, decíamos que había vacancia judicial, que el Congreso estaba también de descanso y que pintaba que no iba a haber muchas noticias. Pues bien, llegando miércoles, lo que ha habido es noticias. Empecemos porque el presidente Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta en X que decretará la emergencia económica por el brote de fiebre amarilla. Hace apenas unos días se había determinado la emergencia sanitaria en varias regiones del país, particularmente en diferentes municipios del Tolima, en donde ha habido un foco de casos que desde 2024 hasta acá habían sido oficialmente reportados como 47 casos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, dice que ya hay confirmados 74 casos reportados y que esto significa que ha traído 32 muertes, lo que significa una tasa de mortalidad de más del 44%. Para el presidente esto representa una emergencia sanitaria que hay que atender y además una necesidad de establecer la emergencia económica por este brote causado por el mosquito Aedes aegypti. La decisión se conoce solo días después del informe del Ministerio de Salud. Sin embargo, hay diferentes críticas, algunos que dicen que esto no era propiamente una emergencia, sino una situación previsible, porque es habitual que haya estos focos de casos en épocas de clima como los que estamos viviendo. Particularmente se ha visto los casos en los bosques de Galilea, al sur de Villarrica, en el Tolima. Mucha gente se pregunta cuál es la necesidad de establecer una emergencia económica que significa buscar recursos especiales durante 90 días para atender exclusivamente esta situación. Dijo en su mensaje el presidente que administraciones como las del departamento del Tolima y metió allí a la ciudad de Bogotá no atendieron, no movieron los recursos necesarios para apoyar las acciones contra el brote, y de la ciudad de Bogotá dijo no haber confirmado los equipos básicos de salud fundamentales para acelerar la vacunación en la ciudad. A esto ha respondido la alcaldía. El subsecretario de Salud Pública de la capital, Julián Fernández Niño, respondió lo siguiente. Algunas precisiones técnicas para el señor presidente. Lo primero es que Bogotá no es endémico para la fiebre amarilla. Señor presidente, debido a la altura sobre el nivel del mar, debido a la temperatura, en Bogotá no hay transmisión de fiebre amarilla. La razón por la cual Bogotá vacuna y lo hace intensamente contra la fiebre amarilla es porque de esta manera protegemos a los residentes de Bogotá, pero también a personas de tránsito de todo el país, migrantes internacionales, desplazados, personas viajeras. Es porque de esta manera protegemos sobre todo a aquellas personas que pueden adquirir la infección cuando viajen a áreas endémicas y constituyen casos importados en Bogotá. Pero los casos en Bogotá no generan, señor presidente, casos secundarios. ¿Por qué? Porque en Bogotá no hay transmisión vectorial de esta enfermedad. Por lo mismo, no genera casos secundarios. Señor presidente, para controlar la fiebre amarilla, usted tiene que vacunar en áreas endémicas, en áreas que tienen las condiciones ambientales, que es 2/3 del país. Es ahí donde corta la cadena de transmisión, porque es ahí en la que una persona infectada es picada por el mosquito Aedes aegypti en el ciclo urbano, y eso puede generar casos secundarios. Debe usted incrementar la vacunación en áreas endémicas para controlar esta infección. Por lo pronto, en Bogotá estamos comprometidos absolutamente con la vacunación.
En todos los escenarios, de todos modos, es importante tener las precauciones sobre el tema. Señala el presidente que una población que se ve afectada es la de los mayores, adultos mayores, que no han sido vacunados contra la fiebre amarilla, por lo que recomienda que no visiten zonas endémicas en donde podrían contraer esta enfermedad. La canciller Laura Sarabia entregó a la Fiscalía audios que no se conocen, audios inéditos de conversaciones de ella con Armando Benedetti, y pide una nueva cita por el caso de la campaña Petro. Recordemos esos audios que fueron tan polémicos a comienzos del gobierno Petro, que estuvieron a punto de generar una crisis política de dimensiones inesperadas. Pues Laura Sarabia dice que tiene material nuevo para que a través de la Fiscalía se conozcan, y de la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema. Esto por la presunta financiación ilegal que el señor Benedetti en ese momento habría puesto sobre la mesa en medio de esta conversación, de la que se ha dicho, el mismo Benedetti ha dicho, pues que fue un momento acalorado, fuera de lugar. Sin embargo, todavía hay, al parecer, mucho más que decir. Así lo pidió Laura Sarabia. Tras las elecciones este fin de semana, en las que Daniel Noboa se eligió como nuevo presidente de Ecuador, el presidente Gustavo Petro expresó inquietudes sobre los resultados. Dice que exige la entrega de actas. Aseguró que veedores han enviado informes preocupantes sobre el proceso electoral en Ecuador, y dio a entender que no reconocerá la victoria de Daniel Noboa hasta que se aclaren dichos resultados. Esto contrasta con un mensaje publicado precisamente por la canciller Laura Sarabia a través de redes sociales, en las que reconocía y felicitaba al señor Noboa por su elección. Esto, por supuesto, por las posturas diplomáticas que debe tomar el país. Sin embargo, lo que queda sobre la mesa es que el presidente Petro aún no reconoce la victoria de Noboa. Se conoce una nueva terna para reemplazar a Cristina Pardo en la Corte Constitucional, la terna que propone el presidente Petro. El Senado tendrá que votar en plenaria sobre quién será el nuevo togado entre estos tres nombres. Los candidatos fueron elegidos justo un mes antes de la salida de Cristina Pardo del Alto Tribunal. Estos tres candidatos son Héctor Carvajal, Carena Caseles y Didima Rico. Esto ya será enviado al Senado, que es el órgano que debe tomar la decisión. Esto porque Cristina Pardo Schellinger pues deja la toga el 15 de mayo. Pero hay mucha inquietud por el nombre de Héctor Carvajal, quien es abogado, pues tiene una amplia experiencia en derecho público y derecho administrativo. También sonó en su momento para ser parte de los candidatos a procurador general, pero actualmente es apoderado del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral en el marco de la investigación sobre los fondos que financiaron la campaña presidencial que lo llevó al poder al presidente Petro. Ese vínculo existe desde hace más de 15 años entre Petro y el señor Carvajal, por lo que ha hecho un poco de ruido su nombramiento. Tendría que dejar en su momento el caso del Consejo Nacional Electoral y el caso del presidente Petro. Este miércoles, horas previas a los días de descanso, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y el domingo, cuando la gente se dispone a tomar carretera, 9 millones de vehículos se espera que se muevan por todo el país. Utilizando las carreteras, el sistema existente de carreteras, son más de 285,000 kilómetros de carreteras en el país, en el que todavía se espera que muchos de los proyectos de las vías 4G sean entregados. Muchos de esos proyectos todavía están pendientes, y que las vías 5G todavía no son una realidad, son proyectos a la espera. Los colombianos están esperando pues que se hagan realidad. Hay mucha inquietud sobre cómo moverse en el país cuando Invías informa sobre, por ejemplo,
Hoy cierres esporádicos en la vía Buenaventura-Buga, también cierres temporales en la vía Barranquilla-Cartagena, llamada La Cordialidad, en el sector del Uruaco, pero a la vez también noticias como que se habilitó finalmente después de más de un mes la vía Villagarzón-Saravena. En fin, hay un montón de reportes que ustedes pueden acceder a través de Aconsejamos, la cuenta en Twitter numeral 767, que es el espacio de Invías en esta red social para dar información sobre cierres y puntos que puedan estar complicados. De todos modos hay que seguir la información de Invías, estar pendientes de los reportes que haya sobre los sectores en donde se vayan a mover. Sin embargo, pues la gran pregunta es cómo se siente ese viajero que toma carretera en este momento en Colombia. ¿Qué hay que pensar acerca de ese desarrollo vial cuando el Estado tiene, según diferentes investigaciones recientes, más de 32 litigios pendientes de concesiones de carreteras? También tuvimos toda la situación con peajes, se congelaron algunos precios de peajes, pero de todos modos siguen siendo algunos de los peajes más caros en Latinoamérica. Quisimos explorar en este episodio cómo están las vías de Colombia en general. Intentamos hablar con el Ministerio de Transporte, pero por temas de agenda no nos pudieron atender. Sin embargo, también quisimos hablar con alguien que conoce muy bien las vías y que nos puede dar una mirada sobre cómo está ese país que se mueve por carro. Anderson Quiseno, quien es el gerente CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? A vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Quería preguntarle qué es lo que ustedes ven de las vías, de las promesas que hay viales. ¿Ustedes cuáles ven que son como esas vías que generan más preocupación? Bueno, hay diferentes tipos de preocupación, Carlos, aquí que nosotros tenemos que entrar a mirar. Uno es la preocupación sobre la infraestructura vial y otra es la preocupación sobre la seguridad, o sea, el orden público, que es aledaño precisamente a todo el tema vial nacional. Especialmente sobre aquellos que tienen que ver con las concesiones viales, el cumplimiento de esas vías, cómo encuentran esas vías. Estamos ante un país que ha discutido mucho sobre peajes, ha discutido mucho sobre las vías 5G, el desarrollo de esas vías y la necesidad de que haya esas vías, pero además porque tenemos un montón de viajeros emprendiendo viaje precisamente en este momento. Bueno, digamos que no hay mejor evaluador precisamente que todos esos viajeros que arrancan en este momento los diferentes corredores logísticos del país. Desafortunadamente es un país que bajo la administración de gobiernos pasados, especialmente desde el primer gobierno del presidente Santos hacia acá, pues ha tenido un retroceso básicamente en el desarrollo de infraestructura de alto nivel. Y lo otro que nosotros vemos es que el tema de los peajes no corresponde precisamente a los niveles esperados por parte de todos los usuarios del transporte en relación al uso de las vías. A manera de ejemplo, por ejemplo, entre Bogotá y Buenaventura, nosotros básicamente podemos tener más de 30 tramos divididos entre tramos del Invías y tramos de la ANI, y son pequeños pedacitos los que son buenos espacios viales, y en todos esos recorridos lo que uno encuentra básicamente es que de un 100% de un recorrido, un 80% de la vía tiene diferentes defectos en infraestructura y varias falencias que no se cubren precisamente por parte de los peajes, y no sabemos hacia dónde van estos recursos. Entonces esperamos por parte de los gobiernos que la infraestructura vial se desarrolle a los pasos que se contratan, pero eso no se ve básicamente en este país. Ustedes, de hecho, que vivieron una situación muy compleja recientemente por el tema de los combustibles, por los subsidios, fueron en su momento, estuvieron en paro y llevaron al gobierno pues a una negociación. ¿Cómo está ese panorama en este momento para ustedes, para los camioneros? Es crudo, es digamos que una fila de promesas alrededor del tiempo que el gobierno se ha encargado básicamente de no cumplir. Ellos manifiestan el cumplimiento de esos compromisos, pero básicamente son los mismos reclamos de un sector transportador de hace 30 años, es decir, no evolucionamos básicamente a
a poder dar ese cumplimiento esperado por parte de quien esté asumiendo el gobierno de turno. Y lo otro es que esas promesas, esos compromisos que adquieren primero los precandidatos, luego los candidatos y luego ellos como presidentes, pues no se ven dentro de la forja, es decir, no se ven concretados precisamente ante todos esos reclamos, sino que básicamente son paños de agua tibia como para ir llevando una administración y como para ir mostrando unos resultados sociales que no son benéficos ni para la sociedad ni para la competitividad del país. Básicamente en esa línea que estamos. ¿Qué le diría usted al gobierno acerca del avance de vías? Usted que si tuviera la oportunidad de contacto directo en este momento con el ministerio, con la ministra, ¿qué le diría que es necesario pensar en este momento en vías? Que le hablen claro al país. Es decir, ellos pueden comprometerse en muchas cosas, pero el compromiso a la acción hay mucha diferencia. Esto es un país que en carreteras o en vías tiene más de 285.000 kilómetros y la pelea con el Ministerio de Transporte sobre 21.000 kilómetros, que son los corredores estratégicos del país. Es decir, el resto del kilometraje del país y nosotros como camioneros que abordamos unos corredores viales muy complejos. Si miran ustedes, por ejemplo, hacia el Caquetá o hacia los llanos orientales, esos polvo sobre polvo o lodo sobre lodo, dependiendo del clima. Y lo que tiene que hacer el Ministerio del Gobierno es decirle al país la realidad de todo lo que son vías en el país. Es decir, hay que aterrizar eso tiene que partir de la realidad que tenemos hoy en día para poder llegar a soluciones concretas por parte de los gobiernos, no solamente en el que estamos, sino de todos los que vienen, porque ya se ven precisamente una serie de precandidatos con una serie de promesas alrededor de una situación que todos los camineros conocemos a lo largo y ancho del país, que es bastante trágica y es un atraso vial de casi 80 años. Hay un montón de demandas contra el Estado por esas concesiones viales. Y además está el tema de los peajes para los viajeros. Esos viajeros están en este momento, mientras escuchan este programa que va a escucharse este miércoles, van a estar emprendiendo viajes seguramente. ¿Qué le diría a los colombianos que están en este momento en carretera y que están escuchando este podcast de las vías a las cuales se están exponiendo? Bueno, hoy en día la tecnología permite muchas cosas y lo que le podemos decir a esos viajeros es que hagan su función de veedores sobre la vía. Es decir, que ellos mismos califiquen esas pocas vías que de una u otra forma el gobierno tiene en su propio rigor de control. Lo otro es que, así como esas denuncias, pues nosotros como ATC tenemos denunciado 19 entidades del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente por los problemas de orden público, sino también por los problemas que tenemos en la logística del país, en la logística vial, en la seguridad vial, en todo lo que vaya precisamente amarrado al tema de infraestructura. Hace parte de esta denuncia que colocamos ante la CIDH en contra del gobierno nacional, porque como te decía, ya son 30 años de lo mismo. Y básicamente el gobierno quiere mostrar con un tramo de 10, 12 kilómetros resultados que no corresponden precisamente a los 21.000 kilómetros o a los cerca de 21.000 kilómetros que son los corredores logísticos de este país. Y discúlpeme, una última pregunta. ¿Cuáles serían esos 3 puntos que usted considera que son los más críticos dentro de las vías colombianas? Bueno, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo en la vía panamericana. Es uno de los corredores logísticos más fuertes que hay del país. Ahí tenemos una situación de infraestructura y de seguridad bastante compleja. Todos pudimos ver en estos últimos días lo que le ocurrió a unos viajeros en un vehículo que los atracaron. Eso quedó filmado prácticamente. La situación de seguridad es muy compleja en ese sentido en la vía panamericana. La Ruta del Sol no es ajena a esto. El tema de los polizones y los caminantes sobre las vías prácticamente se volvió un delito en toda la palabra. Es decir, eso dejó de ser prácticamente una necesidad social a convertirse en una forma delictiva en todas las vías del país. Y para nadie es un secreto la vía Medellín, Costa Atlántica por Caucasia, que es la vía donde quizás más complejidades hay con grupos armados
y la vía en los cuales los últimos 7 años yo creo que ya cumplimos más de 100 vehículos incinerados sobre esa vía. Este es nuestro último episodio durante Semana Santa. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes 21 de abril. Les deseamos un gran descanso durante estos días de reflexión y de reencuentro. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.